Como les decía, mis amados, quiero compartir en este día un tema que le he colocado un nombre. ¿Por qué María visitó a Zacarías y a Elizabeth? ¿Por qué los visitó? Es una palabra con la que Dios ha ministrado mi vida y quiero compartirla en esta mañana en el Evangelio según San Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué María visitó a Zacarías y a Elizabeth? Pero antes de desarrollar la razón por la que ella fue rápidamente a las montañas de Judea a visitarlos, quiero hablarte un poquito de la vida de Zacarías, de la vida de Elizabeth. Ellos dos conformaban un hogar. Un hogar, eran dos personajes muy importantes para el plan y el propósito de Dios. Dice San Lucas capítulo 1 versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Lo primero que quiero resaltar de estos dos personajes que eran entrados en año, probablemente eran ancianos, dice la Biblia que ambos pertenecían a la tribu de Leví, porque solamente los sacerdotes podían salir de la tribu de Leví. Así que para aquella época de los días del rey Herodes, cuando gobernaba en el territorio de Judea, y le correspondió en turno ministrar a este sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón. O sea, ambos eran de la familia de los levitas, porque Aarón era un hijo de Leví y su esposa se llamaba Elizabeth. Ellos dos, Dios los eligió para cumplir un propósito grande y poderoso, que estaba totalmente relacionado con la venida de el Mesías. Dice la palabra que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cuando Dios usa el término de justos y se lo aplica a los seres humanos, no está hablando de perfección, sino que lo está relacionando con la fe, con la confianza, con la esperanza, con la firme convicción que esas personas tienen hacia su Dios, hacia su Creador. Y esto llegó a ser parte de la fe y de los atributos que queremos resaltar en la vida de esta pareja, conformados por Zacarías y Elizabeth. Y dice el Espíritu Santo que ambos eran justos delante de Dios. O sea, tenían una firme convicción, tenían una fe muy grande, una fe muy agradable para Dios. Pero aparte de eso, y que sí está relacionado con las obras, es que la Biblia dice que ellos andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, tenían una fe excelsa, una fe agradable, aceptable ante los ojos de Dios. Pero aparte de ello, ellos se cuidaban de hacer todo aquello que a Dios le agradaba. Y dice la palabra que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, que se cuidaban al máximo por agradar a Dios con su fe, pero también con sus acciones, con la obra de sus manos, con sus frutos. Lo que quiero compartirte, como te decía, y que le coloqué un nombre a
este compartir, a esta meditación de la palabra es por qué María visitó a Zacarías y Elizabeth. Y te estoy hablando un poco sobre la vida de estos dos personajes, que hubo una razón, yo diría que varias razones muy grandes para que ella los visitara y se quedara con esta pareja 3 meses, dicen las escrituras. Más adelante te voy a estar leyendo. Pero aunque eran una pareja elegidos por el Señor, de la tribu de Leví, con un propósito, y que Dios había elegido para que de ellos saliera un personaje muy grande, un precursor, alguien que prepararía el camino, que prepararía los corazones, la conciencia, y a través de su mensaje prepararía el corazón de las personas para que recibieran al Mesías. Y estoy hablando de Juan el Bautista. Pero dice la palabra, pero no tenían hijos. O sea, Elizabeth y Zacarías eran una pareja de la tribu de Leví, llamados por el Señor, pero ellos no tenían hijos. Eran justos, eran irreprensibles, eran personas de buenas acciones, personas de oración, de comunión, íntegras delante de Dios y aún delante de los hombres. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Quiero resaltar algo, y es que grandes personajes de la vida bíblica, cuando Dios los llamó para cumplir su propósito, nacieron por lo general después de haber pasado mucho tiempo, y por lo general su madre, su progenitora, era estéril. Tenemos el caso de Isaac, un gran personaje del Antiguo Testamento, el hijo de Abraham. Sin embargo, su madre fue estéril hasta el día que se cumplió el propósito en la vida de Abraham y Sara, la madre de Isaac. La madre de Jacob también era estéril. Y conocemos lo relevante que fue Jacob. Bastante relevante, el padre de las 12 tribus de Israel. José, aquel hombre aquel jovencito que Dios envió a Egipto para que preparara el camino, para que hiciera una brecha, para que luego su familia pudiera pasar por ese camino y no se murieran de hambre en Canaán. La madre de José también era estéril. Si hablamos de Sansón, la madre de Sansón también era estéril, y conocemos lo influyente que fue Sansón como juez en aquella época de los jueces de Israel. Pero si hablamos también de Samuel, también la madre de Samuel era estéril. Y llegamos a la madre de Juan el Bautista, que se llama Elizabeth, y que es la mujer de la que voy a estar hablando en esta mañana, que conformaba ese hogar juntamente con su esposo Zacarías. Siempre el enemigo intenta, pero él nunca puede dañar los planes de Dios. Por ahí tengo una frasecita célebre en el Face, y es que el enemigo no es que conozca tu futuro, sino que él a veces vislumbra, ve el brillo, ve lo que Dios, no porque él sepa, no sabe, él no conoce el futuro, pero él sí puede percibir como que ese vislumbre de que algo glorioso, de que algo poderoso quiere hacer con X y Y persona, en este caso en la vida de Elizabeth, en la vida de Zacarías y en la vida de Juan el Bautista. Y cuando
Dios va a cumplir el propósito, algunas veces el enemigo va a querer interponerse. Mira que cuando Moisés nació, se promulgó un edicto de parte del faraón de esa época para que los niños menores de 2 años se les quitara la vida. Cuando nació el Señor Jesucristo, también se promulgó otro edicto para que los niños menores de 2 años también se les quitara la vida. El enemigo no sabía exactamente quién era el que estaban haciendo, pero sentía terror y pánico de que algo estaba sucediendo en el mundo espiritual y que le iba a causar estragos a su reino. Continúo entonces diciéndote que ellos dos no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Sabemos que este altar del incienso no estaba en el lugar santísimo, estaba en el lugar santo, pero estaba muy cerca, y lo único que separaba al lugar santísimo del lugar santo era una cortina. Y dice la Biblia que el altar del incienso estaba en el lugar santo al lado derecho del santuario. Dice la palabra que aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Quiero detenerme un poquito en este versículo 9 y 10, la hora del incienso. Es cierto que se ofrecía incienso 2 veces en la mañana, a las 9 y a las 3 de la tarde. Pero la hora de las 3 de la tarde era más importante, porque a esa hora que se ofrecían sacrificios y también incienso, era una prefiguración del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso ese sacrificio y ese incienso era sumamente relevante y simbólico para Israel y aún para nosotros. Así que a esa hora crucial, a esa hora trascendental, a esa hora importante, a esa hora cuando el cielo se conectaba con la tierra a través de un sacrificio, a través de la oración que hacían multitudes. Y esto nos enseña que el pueblo de Israel era un pueblo orante, era un pueblo de oración, así como la verdadera iglesia es un pueblo de comunión, es un pueblo de relación, es un pueblo de intimidad, es un pueblo que sabe que todo tiene su tiempo y que hay horas, que podemos orar en todo tiempo, pero que debemos valorar al máximo el tiempo que estemos en la presencia del Señor. Y a esta hora, mira que Dios, el cielo, aprovechó para cumplir un propósito, no a cualquier hora, a la hora del incienso, a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Allí estaba Zacarías en ese lugar del incienso. Y cuando alguien llegaba al altar del incienso, que era un altar de oro, era porque ya se había pasado por el altar del holocausto. Era porque ya se había ofrecido un sacrificio, se había derramado una sangre. Era porque ya la sangre había hecho expiación y la persona podía pasar al altar del incienso. Esto nos habla de que Dios estaba aceptando la oración y el sacrificio de Zacarías, y que Dios estaba agradado con Zacarías. Pero yo creo que era una hora poderosa, porque dice la palabra que la multitud, o sea, había una multitud en el tabernáculo y estaban orando. Era una hora decisiva, era una hora de conexión del cielo con la tierra, porque
iba a suceder algo trascendental. Y dice San Lucas capítulo 1, versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Cuando en las Escrituras los ángeles descienden sobre un hogar o una familia o una persona, es por lo general para traer buenas nuevas, para traer buenas noticias. Las Escrituras hablan de que la hora de la oración es una hora poderosa, es una hora cuando el cielo se abre a favor de la gente que cree, a favor de la gente de fe, a favor de la gente que se humilla, pero sobre todo a favor de la gente de fe. Recuerde que lo que me conecta con el cielo no es mi grande necesidad, ni mi llanto, ni mi queja, sino mi fe. Es la fe, la obediencia, lo que nos conecta con el reino de los cielos. Y cuando Zacarías estaba cumpliendo con su oficio, y parece que Zacarías era un hombre de oración, no en ese momento, sino que más adelante el ángel le dice: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Cuando Dios escucha una oración es porque se hace de corazón y porque la persona ya ha estado rogándole a Dios. Ahora, también he podido entender a través del meditar en las Escrituras y escuchar la voz del Espíritu Santo, es que Dios siempre va a hablar, Dios siempre va a permitir, y aquellos grandes personajes que nacieron con propósito de Dios, fueron engendrados primero en el plan de Dios, en el propósito de Dios, pero también engendrado en el espíritu, en el corazón de un hombre y en el corazón de una mujer de oración, de fe y de búsqueda. Y es el caso de Juan el Bautista. Yo creo que Juan, antes que hubiera sido concebido por su madre Elizabeth en su vientre, antes que él fuera engendrado por Zacarías en el vientre de y concebido en el vientre de Elizabeth, primero fue engendrado y concebido en el corazón y en el espíritu de ellos, y que ellos oraban y oraban y oraban y oraban y no dejaban de orar, porque Dios les había colocado esa visión, ese fuego en su corazón. Así que la Biblia nos dice que Zacarías estaba en el santuario, en el lugar del incienso, que es símbolo de oración, símbolo de conexión con el cielo. Dice la palabra en Apocalipsis que el incienso es símbolo de las oraciones de los santos. Así que el día que Zacarías entró un día a una hora, el reloj de Dios comenzó a moverse. Comenzó a moverse a favor del propósito de Dios y a favor de una oración de dos personas adultas, de dos personas maduras, hablando espiritualmente y físicamente. Eran muy adultos. Y Dios consideró que era el momento, que era el tiempo. Y dice la palabra que este ángel se le apareció. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Cuando hay oración constante, siempre hay respuesta del cielo. Para usted, padre y madre, que está allí en sintonía y que está buscando la respuesta del norte, del sur, del oriente, del este, de abajo o de arriba, busca la presencia en el secreto. Busca la respuesta a tu dificultad, a tu asunto que no has podido resolver, así como Zacarías en la presencia del Señor, en el altar del incienso. Y les decía que siempre los ángeles, cuando se manifestaban a los siervos, a las mujeres de Dios, era para traerles una buena nueva. Y en este día yo siento del Espíritu decirte que hay una buena nueva. Prepara tu corazón, prepara tu espíritu, prepara tu oído para escuchar con humildad y con sabiduría. Porque Dios va a traer palabra nueva, fresca, palabra
trascendental que va a cambiar la historia de tu vida, de tu pareja, de tus hijos, de tu hogar, de tu familia. Dios quiere traer gozo, paz y alegría a tu familia. Usted dirá, pero si el tema que dijiste que ibas a tocar es ¿por qué María visitó el hogar de Zacarías y de Elizabeth? Precisamente por esto, porque tanto tanto Zacarías y Elizabeth no eran cualquiera personas, eran personas de las que se podía aprender mucho, de las que se podía recibir y ser ministrados con su conducta, con sus palabras, con su estilo de vida y con sus testimonios. Continuamos en Lucas capítulo 1, versículo 12. Y dice la palabra que mientras estaba Zacarías allí ofreciendo el incienso y vio el ángel, Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque cuando Dios habla, no es para traernos pánico, no es para traernos terror, no es para amenazarnos. No, cuando Dios habla es para traernos una buena nueva, es para darnos una oportunidad, es para que nuestra vida cambie, es para que veamos las bendiciones que están esperando por nosotros. No temas, Zacarías, no temas. Zacarías no tenía la más remota idea de lo que el cielo ya había escrito con relación a él y a su esposa. Ellos hasta ahora eran unas personas que no habían podido tener hijos, que no habían podido concebir, no tenían problema. Por eso es que dice la palabra que la oración del justo orando con eficacia puede mucho. De modo que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Zacarías y Elizabeth eran una pareja de dos personas adultas, podríamos decir casi que ancianos, pero ellos nunca dejaron de creer. Por eso dice la palabra que ambos eran justos delante de Dios. Eran justos delante de Dios. Y el ángel le dice: no temas, porque te traigo una noticia, te traigo una buena nueva. No temas, porque tu oración ha sido oída. Zacarías, el cielo te trae una respuesta. Dios ha escuchado tu oración. No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Gloria a Dios. Esta era la buena nueva. Ellos quizás, yo no podría decir que habían perdido la fe, pero hasta habrían podido sentirse un poquito preocupados, porque hasta entonces no había respuesta del cielo. Y la gracia y el favor de Dios visitó a esta pareja a través de este ángel. Dice, bueno, no me acuerdo ahora el significado de Juan, pero sí está relacionado con la gracia. Así como el nombre de Elizabeth significa Dios es mi juramento o Dios cumple. Dios cumplió. Vale la pena creer en el Señor. Dios, yo te doy garantía que Dios es un Dios de palabra. Te decía que una de las razones por la que María visitó a esta familia es porque ella era muy joven. Y no solo nos habla de los familiares de María, nada más del esposo de María, que era un hombre justo e irreprensible. Y ella necesitaba ser ministrada, ser impactada
ella necesitaba la asesoría de dos personas adultas, ya que la Biblia no nos habla de su papá, no nos habla de su mamá, no nos habla de hermanos de María, pero vemos cómo ella, el Espíritu Santo es el que la lleva, es el que la guía, es el que la impulsa para que le haga una visita a su prima, efectivamente la esposa de Zacarías, llamada Elizabeth. Y el ángel le sigue hablando a Zacarías y le dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? Porque este niño será grande delante de Dios. Vale la pena esperar. Vale la pena esperar en el Señor. Vale la pena seguir orando y no desmayar. ¿Cuál es tu situación de tu familia? ¿Cuál es tu situación intrafamiliar? Que no le has visto respuesta, que no le has visto salida. Para ellos, el no tener hijos era un problema. Era un problema de afrenta, de vergüenza, de creer que el favor de Dios no estaba con ellos. Porque este era el pensamiento de la época, de los días de Zacarías y de Elizabeth. Cuando una pareja no podía concebir y cuando ya habían pasado tantos años, las personas creían y decían que esa mujer era como un árbol seco, o sea, que no producía fruto. Y lo otro era que creían que la esterilidad era una maldición o un juicio de Dios. Y no era así. Por eso el ángel le dice a Zacarías: este hijo que ustedes van a concebir será grande delante de Dios, pero cumpliría un propósito muy grande, y es que sería nazareo, sería consagrado a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Y el ángel le dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mira, los únicos dos personajes que recibieron la unción, el toque, el impacto del Espíritu Santo en el vientre de sus madres fue el Señor Jesucristo y Juan el Bautista. Sí, el precursor, aquel que predicó unos meses antes que Cristo viniera a la tierra. Fueron los únicos personajes de la historia bíblica que fueron llenos del Espíritu Santo antes que ellos pudieran ver con sus ojos la luz del día. Tanto María, que fue visitada por un ángel y que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo, y Juan el Bautista, que también fue ministrado cuando María llegó a la casa de Zacarías a visitar a Elizabeth. Cuando ella la saludó, inmediatamente Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth, saltó de gozo y alegría. Dice la palabra en Lucas 1:15: porque este niño será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Algo que me está diciendo el Espíritu Santo de Dios en este momento es lo siguiente: la razón por la que María visitó a Elizabeth también es porque ellas dos eran primas, y Juan iba a ser el precursor, o sea, la persona que iba a preparar el camino, que iba a llevar una idea, porque eso es un precursor, es aquella persona pionera que lleva una idea, que lleva un pensamiento o que lleva una teoría, la desarrolla
en un presente, pero que en un futuro cercano va a ser expandida. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Comenzó a preparar, comenzó a hablar y a decir que vendría un Salvador, que vendría un Mesías, que vendría un libertador, de quien él no sería digno, encorvado, ni siquiera desatar la correa de su calzado. Y era necesario, escucha, era necesario que María y Elizabeth tuvieran una conexión espiritual. Esto me lo está dando Dios. Era necesario que ellas tuvieran una conexión espiritual. Así como Cristo y Juan también tenían una conexión espiritual. No solamente biológica, sino espiritual. Cuando dice Juan capítulo 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Mira, no fue una visita preparada por ellas. Fue que el Espíritu Santo la impulsó para que fuera a una ciudad de Judá. María visitando a su prima. Fue el Espíritu Santo quien la impulsó. Y mira que con solamente el saludo de Elizabeth, inmediatamente ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Inmediatamente dice la palabra que la criatura, o sea, Juan, saltó en el vientre de su madre Elizabeth. Una conexión espiritual. Hay ministerios que se van a desarrollar así, a través de una conexión espiritual que Dios, que el Espíritu Santo está haciendo y va a hacer. Cuando hay conexión espiritual es poderoso, es glorioso. Y esas personas comienzan a tener visiones y revelaciones y experiencias similares. Mira que ambas, tanto María como Elizabeth, fueron visitadas por el ángel Gabriel. El ángel que dijo: yo soy Gabriel y estoy a la derecha de Dios. Y he venido para traerte estas buenas nuevas. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Estas fueron palabras de Elizabeth. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y sigue hablando Elizabeth: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas. Mira que María comenzó a profetizar. Ambas comenzaron a hablar en el Espíritu. Y sigue hablando María. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Mira la experiencia que tuvo María y que tuvo Elizabeth. Cuando María visitó a Elizabeth y a Zacarías, el Espíritu Santo las ministró a ambas. Ambas profetizaron, ambas cantaron y ambas adoraron. Y dice la palabra que se quedó María con ella, o sea, con Elizabeth, 3 meses, y después se volvió a su casa. Se quedó 3 meses por varias razones. Probablemente porque Elizabeth ya era una anciana, porque estaba a punto de dar a luz. Probablemente le podía ayudar.
pero por encima de ello era porque era necesario que hubiera una conexión espiritual, que hubiera una unción de parte de Dios sobre ella y que ellas estuvieran conectadas y que ellas entendieran que lo que estaba en el vientre de Elizabeth estaba totalmente ligado con lo que vendría a estar en el vientre de María, que sería nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y que uno trabajaría a favor del otro. Cuando empieza el ministerio de Juan el Bautista, lo vemos dándole la gloria a Dios, honrando al Señor Jesucristo, preparando el camino del Señor Jesucristo, hablando del propósito de Dios que él tenía. Y el ministerio de Juan el Bautista fue muy corto, aproximadamente quizás unos 6 meses o un poquito más, pero él entendió que él como precursor, sus días eran muy cortos sobre la tierra y que solamente a él se le dio ese privilegio, se le dio esa honra. Y recuerden que Jesús dijo de Juan el Bautista que era un hombre grande, y el ángel le dijo a Elizabeth y a Zacarías que él sería muy grande delante de Dios. Mis amados, gracias. Gracias por haberme acompañado en este día, en esta mañana. Te dejo esa idea. Es importante estar conectados con Dios y con las personas que tienen cierta afinidad espiritual con nosotros. Cuando María visitó a Elizabeth, lo hizo direccionada por el Espíritu Santo de Dios. Que cuando nosotros hagamos una y otra cosa para ir al blanco y no cometer errores, y que Dios siempre sea glorificado, siempre esperemos el visto bueno de Dios. Así como María, cuando visitó a Elizabeth, no lo hizo porque no tuviera nada que hacer en su hogar, no lo hizo porque le gustaba andar de casa en casa, lo hizo guiada, impulsada por el Espíritu Santo y para cumplir un propósito de Dios. Ella no fue a llevar ningún comentario, ningún concepto personal. Ella fue a llevar presencia, a llevar unción, a llevar la gloria de Jehová a su prima, que era una persona adulta. Una visita guiada por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos guíe a hacer visitas inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, y donde el Espíritu Santo de Dios sea el centro de esa conversación. Que el Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo.